Y vamos a continuar, mis amados hermanos, con la enseñanza que empezamos ayer, el primer día del seminario, y hoy continuaremos, y es permaneciendo en la verdad. ¿Cuántos creen que tienen que permanecer en la verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, ¿cierto? Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el creyente, usted y yo, los que hemos creído en Cristo, estamos llamados a permanecer en su verdad, en la verdad de Cristo, amén. En esa verdad presente, en esa verdad que es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ayer vimos que había que perseverar en varias áreas, no las alcanzamos a ver todas. Hoy vamos a continuar y primeramente que debíamos de perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque, hermanos, un cristiano que no ora, hermanos, pues ¿cómo va a poder estar firme? Van a llegar las pruebas, llegan las tentaciones y como no tiene una comunión con el Señor, pues es presa fácil para los demonios. Por eso usted y yo debemos de, hermanos, orar. Y dijimos que debíamos de orar cada ¿cuánto? Siempre, ¿cierto? Dice orar sin cesar, orar siempre y no desmayar, como dice allí en Lucas. También, hermanos, aprendimos que el creyente debe de permanecer dando fruto. Que esos frutos permanezcan en nosotros. ¿Y esos frutos cómo cree que deben de ser? Buenos, ¿cierto? Buenos frutos. También debemos de permanecer en la fe en Cristo Jesús. ¿Y quién es el que nos ayuda a permanecer en ella? El mismo Señor, ¿cierto? Todo nos lo da Él, todo nos lo da el Señor. Nada es de nosotros como para que nosotros no nos gloriemos. Toda la gloria siempre será para el Señor. Debemos también, bueno, aquí vamos a continuar en este otro punto, permanecer en la obediencia a la palabra. Ayer leímos Juan 8, 31 y 32, recordémoslo. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La palabra que es verdad, la verdad de Dios, amén. Y hay que permanecer, hermanos, en esa verdad. Vamos allá a primera a Timoteo 6, versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual será el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice el Señor que guardemos sus mandamientos, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta su venida, hasta que estemos aquí en esta tierra. Usted y yo estamos llamados a guardar la palabra, cada mandamiento que el Señor nos ha dado. Por eso, hermano, mire cómo el Señor nos viene enseñando, nos ha enseñado sobre esos pequeños mandamientos. Bueno, todavía no hemos terminado, ¿no? Todavía seguimos allá aprendiendo los domingos. Esos pequeños mandamientos que usted y yo de pronto no los habíamos tenido en cuenta, pero que para Dios son muy importantes, porque nosotros lo habíamos tomado así, ¿no? No, son muy pequeñitos, es algo como que el Señor no le va a poner mucha atención si lo guardamos o no. No, déjame decirte que para el Señor es importante que usted y yo guardemos toda la palabra, cada mandamiento, mandamientos grandes, pero también mandamientos pequeños. Estamos llamados a ponerlos por obra, a guardarlos, amén. A poner, hermanos, por obra esos pequeños mandamientos, porque allí está, hermanos, los mandamientos de justicia. Ahí está la palabra de justicia.
Y mire que uno se pone, hermanos, allí como a reflexionar sobre todo lo que dice el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que es donde nos habla de esos pequeños mandamientos. Hermanos, pone uno en la casa allí a analizarlo despacio, o cuando el pastor aquí lo explica, que lo explica muy bien, y caemos en cuenta de muchas cosas. Ustedes se han caído en cuenta de muchas cosas. Ay, yo no, mire, yo que no ponía por obra tal cosa, y yo que le restaba importancia. Algo que le restamos importancia y que se practica todavía mucho en las congregaciones, hermano, es las enemistades. El enojarse con el hermano, el dejar de saludarlo, el esquivarlo, esconderse para no a saludarlo. Pensábamos que era algo que normal, ¿cierto? Como dicen por allí algunos cristianos que todavía les gusta pecar, ¿no? Normal. Y verdad nos parecía normal. Pero resulta que el Señor dice que el que se enoja con su hermano, ¿qué es? Un homicida. Uy, tremendo, ¿no? Un homicida. O sea, yo no me puedo, usted y yo no nos podemos ya, hermanos, seguir enojándonos con nuestro hermano. Y tu hermano es tu esposa, es tu esposo, es tus hijos también. Ahí están incluidos ellos. No vaya a creer, mis hermanos, que porque es la esposa, entonces yo puedo dejar de hablarle una semana, un mes. No. El Señor dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Tenemos que aprender a entrar en juicio. Sí, hay cosas que no nos gustan, nos desagradan. De pronto dijo, hizo algo, nos ofendió. Bueno, vamos, no nos vamos a dormir así. Venga para acá, mijito, hablemos. O con la esposita, o con los hijos. Pero no podemos, hermanos, tomar esta actitud que tomábamos antes en el mundo. Mire que eso venía tan arraigado en nosotros, me incluyo allí. Porque cuando yo no entendía esos pequeños mandamientos, también lo practiqué. Y nos parecía muy normal dejar de hablarle a mi esposo o dejar de hablarle a alguien. No, no podemos hacerlo, amén. Y así tantas cosas, aún el saludo. Uno siempre saluda al que conoce, a las amistades. Pero uno va por ahí, llega a algún lado y ni saludaba, ¿cierto? Ni saludaba. Hablemos en el pasado. Pero ya sabemos que aún eso el Señor allí, hermano, nos corrige y nos dice, ¿qué hacéis de más? Si seguimos allí saludando solo hermanos, a los que nos caen bien, a los amiguitos, no estamos haciendo nada de más. Hay que saludar a todo el mundo, así la gente no nos contesta. Para esta alma es bien incómodo. No sé para ustedes, pero todavía un poquitico, pero todavía me siento como incómoda cuando saludo a alguien y no me contesta. Pero entonces recuerdo, no, estoy obedeciendo al Señor, tengo que permanecer. Mire, hermanos, que eso es tan poderoso, uno obedecer la palabra, poner por obra el mandamiento del Señor, que cuando llegamos a Villavicencio, allá la gente no le gusta saludar. Ya algo nos habían como dicho, ¿no? Los pastores anteriores, que por allá la gente no le gustaba saludar. Y nosotros en el valle somos bien saludables, ¿cierto? La verdad es que los vallunos somos bien saludables, bien amigables. No, por allá no. Bueno, llegamos y bueno, había un vecino ahí y nosotros apenas estábamos como organizando la casa donde nos íbamos a pasar. Y mientras que íbamos a darle vueltica de cómo estaba quedando, porque lo estaban pintando. Bueno, un vecino, pues nosotros los saludábamos a los que veíamos por ahí. Entonces ese hombre se arrimaba a mi esposo y lo saludaba muy formal. Pero cuando se dio cuenta que éramos evangélicos, nos volteaba la cara. Nos volteaba la cara, no nos volvía a saludar. Pero nosotros permanecimos, hermanos, en obediencia al Señor, saludándolo. Aunque Él nos volteaba la cara, aunque Él miraba para el piso y se hacía el que no nos veía, así con voz alta lo saludábamos.
Y hermanos, y vencimos. De un momento a otro comenzó otra vez a respondernos. Entonces, mire, hermanos, que el obedecer al Señor es una bendición. Amén. Entonces, déle ese aplauso al Señor. Entonces, por eso debemos de permanecer, hermanos, en obediencia a la palabra, porque es lo que nos va a sostener a nosotros, es lo que nos bendice a nosotros, el obedecer el mandamiento de Dios, el permanecer en obediencia a nuestro Dios. Amén. Bueno, hay otro punto en la cual usted y yo debemos de permanecer, y es en hacer el bien. ¿Cuántos creen que el Señor le agrada que usted y yo hagamos el bien? De hecho, es un mandamiento. Vamos a Romanos 2. Vamos a leer aquí que dice Romanos 2, versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Oiga, dice que ¿qué le espera a aquellos que permanecen haciendo el bien? Vida eterna, dice, a los que perseverando en bien hacer, hacerle el bien a los demás. Es doloroso, hermanos, uno saber cómo, darse cuenta cómo muchos cristianos le hacen todavía daño a las personas, le hacen daño a los demás, que en vez de dar un buen testimonio están dando un mal testimonio, están siendo tropiezo para sus vecinos, para la misma familia. ¿Por qué? Porque, hermanos, no están poniendo por obra la palabra, porque son desobedientes a la palabra de Dios. El Señor nos dice, hermanos, que Él nos escogió, hermanos, para que usted y yo le hagamos el bien a todos. Por ejemplo, en las iglesias hay muchos, bueno, no muchos, algunos, gracias a Dios no son muchos, pero sí ahí llegan algunos camuflados, aparentando ser cristianos, porque yo digo que una persona así, un hombre o una mujer así, no es cristiano, no puede, es una vergüenza que diga ser cristiano, que llegan es a hacer daño, llegan es a mirar a las jovencitas, a ver a quién se conquista y aún a ver cómo la hace caer en fornicación o cómo hace caer también a las mujeres ya casadas en adulterio o a los hombres ya casados, porque eso ahora es parejo. Ahora ya no podemos hablar que solo los hombres, no, eso también las mujeres están allí a la par en cuanto a esto, hermanos, practicando la inmoralidad. Yo he visto muchas mujeres que han hecho caer a los hijos de Dios, aún a ministros. Entonces, mire, hermanos, uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Yo cuando llegué a los pies de mi Señor Jesús, la verdad yo pensé que eso jamás lo iba a ver yo en una congregación, ¿cierto? En la iglesia del Señor. Yo dije, no, esos son para allá, para los que están en el mundo. Pero rápidamente el Señor comenzó como a mostrarnos que también dentro de las congregaciones se ve esto. Entonces, mire, hermanos, ¿qué le espera a una persona así? Que no solamente se conforma con ellos desobedecer al Señor, sino que están buscando a ver a quién hacen caer también. Entonces es algo que a Dios no le agrada, porque Él nos ha llamado es a hacer el bien. ¿Será que un hermanito que hace caer allá una doncella le está haciendo el bien? No, ¿cierto? La está deshonrando. Está haciendo que venga maldición, no solamente sobre él, sino sobre la otra persona. Aquel que engaña, aquellos hermanitos que hermanos que son muy vivos, como dicen allá en el mundo, ¿no? Y quieren vivir de los hermanos que son prósperos. Eso también se ve mucho. Hermano o hermanita, présteme tanto que yo tal día se lo pago. El 15 preciso yo se le pago, devuelvo su platica. Pero no le dice el 15 de qué mes ni de qué año. Y pasan los meses y entonces ya la hermanita o el hermanito necesitando la plata va y lo busca, le cobra. Ay, hermano, ahí sí se enoja. Eso mejor le dicen hasta de qué se va a morir.
Y hasta la palabra se la citan. Hermano o hermana, pero mire, eso está en la carne. La palabra del Señor dice que debemos perdonar las deudas. Ay, ahí sí se acuerda de la palabra, pero de la palabra que le conviene. Entonces el tal que es un engañador, ¿cierto? Un vivo que quiere vivir, hermanos de los demás, que no quiere trabajar, no se quiere forzar, como el hermanito, como la hermanita. Muchos dicen, no, es que él no lo necesita o ella no lo necesita porque es muy próspera. Gloria a Dios. ¿Y por qué el Señor lo ha prosperado? ¿Por qué no más bien piensa el Señor por qué lo ha prosperado al hermano o a la hermana? Porque es una persona que trabaja, que se esfuerza. Entonces, todo el Señor nos da, hermano, la vida, la salud, las fuerzas, el ánimo, hermanos, para trabajar. Pero qué doloroso ver uno, hermano, personas, hombres y mujeres que dicen ser cristianos, hermanos, y en esa situación. Eso es realmente doloroso y vergonzoso delante del Señor, porque no estamos dando un buen testimonio, estamos siendo tropiezo para las personas, para que los demás lleguen al Señor. Porque ¿qué dice, por ejemplo, la familia? Mire estos, y es que tienen un Dios todopoderoso y que hace milagros y que los prospera, y mire que ni trabaja, siempre mirando a ver quién le da. Una persona de esa no puede, hermanos, decir que está en obediencia y que está haciéndole el bien a los demás. Tenemos, hermanos, que vivir la palabra, obedecer la palabra del Señor si queremos ser bendecidos, y no solo eso, sino permanecer haciéndonos el bien los unos y los otros. Ahora, otra situación que se presenta mucho es que el hermanito habla mal de la hermanita, hermano, y así se la pasan muchos, en murmuración, criticando, en chismes, que los de aquí hablan de los de allá hablan de los de acá, y a unos mismos ministros usan el púlpito para hablar mal de sus consiervos, para hablar mal del hermanito, de la hermanita. Eso es una vergüenza. ¿Estamos haciendo el bien a la iglesia de Cristo? No. Cuando una persona habla mal de la otra, no le está haciendo el bien, y tampoco está agradando a Dios, que el Señor dice que nos hagamos el bien. Entonces, mire, hermano, y así aquí me quedaría como dando muchos ejemplos. Vamos allí a otro punto. Vean, los creyentes debemos permanecer y en estar firmes en la unanimidad. Filipenses 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Mire que el apóstol Pablo aquí le habla a los filipenses y le dicen, bueno, ustedes solamente, lo que yo deseo es que ustedes se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Y debíamos de hacernos esa pregunta a cada uno en esta noche. No para que me la respondan, sino para que usted mismo la responda allí con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿De verdad nos estamos comportando como es digno del evangelio de Cristo? Debemos de preguntarnos y examinarnos a la luz de la palabra. Si nuestro comportamiento, hermanos, es digno del evangelio de Cristo, si estamos viviendo el evangelio del Señor, si estamos, hermanos, en obediencia, si estamos permaneciendo en cada enseñanza que nuestro Señor nos da. Y es algo que usted y yo debemos de, hermanos, tener muy en cuenta. Dice la palabra del Señor que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, y perverso. Yo a veces escucho allí cuando hablo con
los hermanos, y yo a veces los veo tan engañados. Y yo veo que hermanos que ellos mismos se la creen, que están muy bien, que están aún hasta perfectos, que están listos para irse con el Señor. Y uno está allí viéndoles, hermanos, su conducta, su mala conducta. Uno está allí viéndoles esos malos frutos, pero ellos no lo ven. Ellos aseguran que si el Señor viene por ellos, se van a ir. Y no caen en cuenta, hermanos, de tantos errores que cometen, de tantas cosas que todavía practican allí las obras de la carne. Que el Señor nos guarde, amén. Que el Señor nos guarde de todo engaño. Que el Señor nos dé la capacidad de reconocer nuestros errores. Como decía el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Siempre decirle al Señor, Señor, escudriñe mi corazón, Señor, muéstrame en qué te estoy desagradando, en qué estoy siendo desobediente. Señor, mira, aquí estoy. Escudriña mi corazón. Está como en ese constante preguntar al Señor, preguntarle al Señor. ¿Quién conoce nuestro corazón? Él. Hay veces que ni nosotros mismos hemos caído en cuenta de que hay algo allí todavía guardado, todavía muy escondido, pero que cuando vamos allí a orarle al Señor en esa comunión, hermanos, con el Señor nos muestra. ¿A cuánto el Señor les ha mostrado? Yo sé que a todos, ¿cierto? Entonces, no, hermanos, no nos dejemos engañar. Pidámosle al Señor que nos muestre cómo estamos delante de Él. Si de verdad estamos viviendo el Evangelio, si nuestro comportamiento es digno del Evangelio de Cristo. Y dice la segunda parte, leámoslo. Dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿cómo? ¿Tambaleando? No, firmes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes. En un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mire que aquí nos está hablando de una unidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en la iglesia del Señor? Que somos todos nosotros. No estamos viviendo una unidad total. Vemos cómo, hermanos, hay división. Aún allí entre los mismos ministros se ve la división. Aún allí los mismos ministros enseñándoles a sus ovejas, hermanos, a estar divididos, a creerse más que los demás. Cuando el Señor dice, no, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿cierto? Que estemos en un mismo espíritu. Pero qué triste, hermanos, que esto no pase. Que en un lugar se habla de una cosa, en otro, si se va a otro lugar, se escucha a otro ministro, digo otra cosa, y uno dice, pero ¿por qué si tenemos la misma Biblia? ¿Cierto? Tenemos la misma Biblia, no hay dos, no hay más. Debíamos de hablar lo mismo y estar como el Señor le gusta vernos. ¿Cómo le gusta al Señor vernos? Unánimes, unidos, ¿cierto? Y esa unidad nos lleva a estar firmes en el Evangelio. Otro punto allí, mis amados hermanos. Debemos de permanecer en la disciplina para la santidad. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oiga, la misma palabra nos advierte, el mismo Señor nos dice, ten cuidado de quién, de ti mismo. ¿De quién debo tener cuidado? Ah, no, pero el hermanito, la hermanita que no está
todavía en el espíritu, sino que todavía está en la carne, entonces en vez de tener cuidado de él mismo o de ella misma, comiences a mirar al otro. Ay, el hermanito, tal cosa. Uy, pero es que el hermanito, mire, está en la carne. Y uno los ve así. Cuando el Señor dice que tengamos cuidado de nosotros mismos, primeramente nosotros, amén, para que nuestro corazón no nos vaya a engañar, para que no vamos a caer en el engaño. Dice, ten cuidado de ti mismo y de qué más, y de la doctrina. Me quedo como asombrada, digamos, de hermanos, de ver tanta ignorancia todavía en el pueblo de Dios. Como muchos todavía son tan frágiles que llega un hereje y los enreda después de haber conocido la verdad del evangelio de nuestro Señor. Y se dejan engañar, le ponen oídos al uno, al otro, y cuando uno menos piensa, ve que se hizo el hermanito tal, no, él está yendo a tal lugar. Y ese lugar es, hermanos, se enseñan doctrinas de error. No es la misma doctrina la que está aquí, la palabra, hermanos. Por eso hay que escudriñar las escrituras, por eso hay que pedirle al Señor que nos dé entendimiento. ¿Cuánto le piden entendimiento al Señor? Que el Señor nos permita entender su palabra, amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que nadie te vaya a engañar. Mire que nuestro pastor mismo nos dice, ustedes no se conformen con lo que yo aquí les digo, con lo que yo aquí les enseño, sino que vayan a su casa, escudriñen la palabra, vuelva y estúdiela, pídale al Espíritu de Dios que los guíe a toda verdad. Muchos no dicen, es que la palabra dice tal y tal cosa. No dicen así, sino que dicen, no, es que el pastor me enseñó que eso era de tal forma y de tal otra. No debía de ser así. Porque usted y yo, hermanos, estamos llamados a escudriñar la palabra, a permanecer en la palabra. No, hermanos, conformarnos con lo que nos enseñan, con lo que nos dicen. No, estudiemos nosotros también la palabra, para estar seguros de la doctrina que usted está recibiendo está aquí. Es el evangelio de nuestro Señor, amén, que es el que nos va a llevar a la salvación. Que no sea allí una enseñanza de hombre, sino que sea enseñanza de Cristo, de Dios, amén. Y dice, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oiga, qué cuidado que hay que tener. Recuerde que ese versículo empieza diciendo, ten cuidado de ti mismo, porque es que está en peligro la salvación. Si usted y yo no le ponemos cuidado a qué doctrina estamos recibiendo, si es verdaderamente la palabra de Dios la que me lleva a la salvación, si el hermano de cristiano se descuida, termina allí defendiendo una mentira. El Señor nos guarde, amén. Que el Señor nos guarde. Dice que si usted cuida, hermanos, la doctrina, si usted le pone cuidado a lo que está allí aprendiendo, dice, hermanos, que te salvarás a ti mismo, y no solo a ti mismo, sino a quién, a aquellos que te oyen. Porque todos tenemos un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Y si usted aprende mal, pues le vas a enseñar mal a tu familia, comenzando por la familia, que es la primera que uno le habla, ¿cierto? Vamos a enseñar mal a otros. Entonces, eso no es hablar por hablar. No, tenemos que estar allí en esa presencia del Señor y pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a entender, Señor, ayúdame y leer la palabra, Espíritu Santo, tú eres el que me guía a toda verdad, y estudiar la palabra del Señor. Dice que persiste en ello, dice, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos dicen amén? Debemos, mis amados hermanos, permanecer también fieles al Señor y también,
hermanos, firmes en las pruebas. Hay veces nos llegan pruebas. ¿Cuántos creen que nos llegan pruebas? Y hay que, hermanos, estar firmes para poder pasar esas pruebas que hay veces llegan. Vamos a Santiago 1:12, vamos a ver qué nos dice Santiago. Mire que ahí tiene un título, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado es el varón que soporta la tentación. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Tenemos al Señor. Dice la palabra que Él no va a permitir que nos venga una tentación que usted y yo no podamos soportar. No, el Señor está siempre allí para ayudarnos. Amén. Mire que recién llegamos, mi familia y yo, porque llegamos juntos al Evangelio, a los pies del Señor. Se escuchaba mucho y hablando uno con los hermanos, y aún hasta salían al frente y dizque a dar testimonio, ¿no? Según ellos eran testimonio. Y muchos decían, no, hermano, es que mire, yo vengo a contarles que me metí estuve en un ayuno, y cuando salí de ese ayuno, el diablo me tentó. Caí en la tentación, hermano, el diablo, y todo era el diablo. Y la verdad que nosotros allí, pues nuevecito, allí bebés espirituales, nosotros decíamos, pero tan raro, ¿cierto? ¿Por qué eso tan raro? Y es que el diablo me engañó, y es que el diablo, cuando el Señor dice que Él está allí para librarnos de la tentación. Por eso no nos podemos descuidar en la oración, por eso no nos podemos descuidar en esa comunión con el Señor, amén. Porque llega la tentación y usted y yo la vamos a vencer. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a caer en ella, porque tenemos al Señor, hermanos, para ayudarnos, para sostenernos. Tenemos al Espíritu de Dios que nos recuerda la palabra. Cada palabra que nuestro Señor Jesús ha dicho, el Espíritu de Dios está en ese momento allí recordándonos para que usted y yo no caigamos en la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida. ¿Qué nos espera? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le amamos. Amén. Dale ese aplauso. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar firmes, amén, firmes en la verdad del Señor, firmes en la palabra, que es la que nos sostiene, que es la que nos ayuda, hermanos, a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, ¿cierto? Que es la que nos ayuda a pasar esas pruebas. Bueno, yo creo que allí no alcanzamos a ver otra cita. Perseverar en la gracia. Hechos 13. Devolvámonos. Hechos 13, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces debemos de perseverar ¿qué? En la gracia de Dios. Amén. Hechos 26, para que terminemos allí, versículo 22, dice allí la palabra del Señor. Pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Miren, hermanos, que ahí vemos el apóstol dando testimonio de perseverancia, de cómo perseveraba, hermanos, y usted y yo estamos llamados a perseverar hasta el final. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces vamos a prestarle mucha atención a todo lo que hemos aprendido en estos 2 días.
Los invito a que mañana no se la pierdan, no van a dejar allí a medias este seminario, esta enseñanza que el Señor nos ha dado. La verdad que estamos, hermanos, viviendo los últimos tiempos. La venida del Señor está cerca y usted y yo tenemos que estar preparados, perseverando en la fe.